En serio, parceros, cuando uno se pone a pensar en esos íconos de la cultura pop que son la viva imagen de la venganza, la mente de una vez nos lanza nombres pesados como el Punisher, el Ghost Rider, o incluso el mismísimo Batman en sus noches más densas. Todos estos personajes tienen algo en común, son tipos movidos por un trauma ni el más berraco, que existe un personaje que lleva el concepto de la vendetta a un nivel que está en otra liga. Un escalón que va mucho más allá de la simple búsqueda de justicia. Estamos hablando de un espectro que no solo busca vengarse, sino que es la propia venganza con patas, encarnada de una forma que raya en lo absurdo, lo macabro y lo puramente infernal. Estoy hablando, claro, de Scorpion, el ninja infernal de Mortal Kombat, porque no estamos hablando de cualquier aparecido con mal genio. Estamos hablando de una fuerza de la naturaleza que fue forjada, literalmente, en las llamas del Averno. Sin exagerar ni un poquito, la anatomía de Scorpion no se trata solo de ver cuántos músculos tiene o qué tan duros son sus huesos. Es un tema que involucra el inframundo, el alma, la manipulación más cochina y la ruptura total de las leyes que separan la vida de la muerte. Scorpion es un problema andante que se pasa la lógica por la faja, y su sola presencia es un recordatorio constante de que el odio, cuando es puro y concentrado, puede ser tan poderoso como para abrirle un hueco al velo que separa los reinos. La pregunta que siempre le da vueltas en la cabeza a cualquier fanático de la saga es, ¿quién es Scorpion en realidad? ¿Será que es un héroe trágico, un Hanzo Hasashi con el alma hecha pedazos por el dolor, tratando de encontrar una justicia que ya se le torció? ¿O es simplemente un espíritu condenado, un arma de destrucción masiva que no conoce el descanso? La respuesta no es para nada sencilla, y es precisamente por eso que el tipo es tan fascinante para todos nosotros. Así que, prepárense, porque vamos a desmenuzar cada detalle de este ninja, desde su cuerpo que fue quemado y vuelto a armar en el Netherrealm, hasta esa mente que quedó totalmente fragmentada después de años de cargar con un dolor insoportable y ser el títere de otros. Para poder entender de verdad esa tormenta de furia que es Scorpion, primero tenemos que echarle un ojo al hombre que existía antes de que todo se fuera al traste, Hanzo Hasashi. Él no empezó siendo un demonio ni mucho menos un espectro. Era un hombre de carne y hueso, uno de los ninjas más tesos y respetados de todo el clan Shirai Ryu. Ero Hanzo no era solo una máquina de matar. El tipo era un hombre de familia, tenía a su esposa y a su hijo, y vivía una vida que, aunque era peligrosa por su oficio, se regía por un código de honor muy estricto. Tenía un hogar, sentía amor y tenía un futuro por delante. Fue precisamente esa paz lo que hizo que su caída fuera tan brutal y dolorosa. La masacre de su clan y de toda su familia, planeada desde las sombras por el hechicero Quan Chi, fue la chispa que terminó encendiendo el infierno mismo. El plan de Quan Chi era de lo más diabólico. El tipo quería un campeón que fuera un muerto viviente para que peleara sus batallas, y sabía que la única forma de crear un monstruo con semejante poder era sometiéndolo a un sufrimiento que nadie pudiera aguantar. Para lograrlo, Quan Chi usó su magia negra para echarle el muerto del ataque al clan rival, los Lin Kuei, y puso como el principal culpable a Bi-Han, el Sub-Zero original. Hanzo, en sus últimos suspiros, murió creyéndose ese cuento chino, con el nombre de Sub-Zero tatuado en su mente como el único responsable de su desgracia. Pero la muerte de Hanzo no fue el punto final de su historia. Al contrario, fue apenas el comienzo de algo 1000 veces peor. Su alma, que ya pesaba 1 tonelada por culpa del odio y esas ganas locas de venganza, se fue derechito para el Netherrealm, que es básicamente el infierno en el universo de Mortal Kombat. Allá, en medio de la agonía y los gritos de los condenados, se le acercó Quan Chi, quien se las dio de muy buena gente y le ofreció a Hanzo lo que él más anhelaba en el mundo, una oportunidad de oro para vengarse. A cambio de que se volviera el campeón del Netherrealm y le hiciera los mandados, Hanzo volvería a la vida. Consumido por el dolor y totalmente cegado por el deseo de hacer que Sub-Zero pagara con sangre, Hanzo murió para siempre y de sus cenizas nació Scorpion. Ya no era un hombre, sino un espectro, una criatura hecha de pura rabia que resucitó con un solo objetivo en la mira. Esa manipulación fue lo que prendió el motor de la rivalidad más legendaria de la historia, la de Scorpion contra Sub-Zero. Ese conflicto se volvió la columna vertebral de Mortal Kombat, pasando por un montón de generaciones, torneos y hasta diferentes líneas de tiempo. Quan Chi tuvo a Scorpion amarrado con una correa invisible, metido en un ciclo vicioso de odio y usándolo como si fuera su juguetito personal para destruir. Pero la verdad, por más que la escondan o que se demore en salir, siempre termina asomando la cabeza. Cuando Hanzo por fin se da cuenta de que el verdadero culpable de toda su miseria fue el mismo Quan Chi, su mundo se le viene al piso.
Saber que le sirvió a su peor enemigo durante años, hace que su sed de venganza cambie de rumbo y empiece un camino de redención. A medida que avanza la franquicia, vemos cómo Scorpion va cambiando. Pasa de ser un espectro que no ve más allá de su furia, a convertirse en un guardián que no quiere el puesto, en un mentor y, finalmente, en un líder que se pone la 10 para reconstruir el clan Shirai Ryu desde las cenizas, honrando ya no la venganza, sino la memoria sagrada de su familia. Para entender la anatomía de este personaje, hay que botar a la basura cualquier libro de biología que tengan, porque lo que compone a Scorpion es algo mucho más enredado. Estamos hablando de una mezcla muy rara y a la vez impresionante entre materia orgánica y pura energía infernal. Su cuerpo no fue simplemente revivido, fue desarmado pieza por pieza y vuelto a construir. Imagínense por un segundo el dolor tan berraco de sentir cómo cada célula de su cuerpo es devorada por el fuego y, justo en el vacío de la muerte, ser jalado de vuelta a las malas. Pero no regresas como eras antes, regresas como una aberración, una cáscara que fue armada de nuevo por las fuerzas más oscuras del Netherrealm. Sus huesos, que alguna vez fueron de un humano normal, ahora están impregnados con la esencia de ese lugar maldito. Son mucho más densos, y están reforzados por una magia negra que les permite aguantar golpes que volverían polvo a cualquier esqueleto común y corriente. La piel, cuando uno logra ver lo que hay debajo de ese traje tan icónico, un mapa lleno de cicatrices que cuentan, sin palabras, la historia de la traición que lo creó. Esto no es solo aguantar golpes, es una durabilidad sobrenatural, una terca negativa a desaparecer. Scorpion no siente el dolor como nosotros. Para él, existir es un dolor que no para, algo que le late en todo el cuerpo a cada segundo, pero el tipo es tan teso que agarró toda esa agonía y la volvió su gasolina. El fuego del Netherrealm, el famoso Hellfire, no es algo que él simplemente maneje como un truco, es parte de lo que es, corre por sus venas en vez de sangre. Es, básicamente, un cable de alta tensión que trae el infierno a nuestro mundo en forma humana. Cada puñetazo, cada vez que explota en llamas, es como si abriera un hueco en la realidad y dejara que un pedacito de ese horror se colara. Que sí es macabro, claro que sí, pero es precisamente esa conexión tan turbia la que mantiene su poder y su razón de ser. Ya no es solo Hanzo, es una entidad forjada en el puro dolor, un recordatorio de que hay almas que, por más que las maten, simplemente no se quedan quietas. Cuando nos ponemos a hablar de sus poderes, la vaina se escala a un nivel que ya es de otro planeta. Su teletransporte no es un simple truco de velocidad para descrestar, es una distorsión total del tejido de la realidad. El tipo literalmente rompe el espacio, se mete al Netherrealm por una milésima de segundo y vuelve a salir en otro lado. Imagínense la escena, en un parpadeo, Scorpion desaparece en una explosión de fuego y olor a azufre, y al segundo siguiente, ya lo tienes respirándote en la nuca. Y el Hellfire que lanza no es una candela cualquiera de esas que apagas con un extintor, es energía pura del infierno, una manifestación de su rabia que no solo te quema la piel, sino que te chamusca el alma misma. Y obvio, no podemos dejar pasar la famosa lanza, esa kunai amarrada a una cadena que siempre viene con el grito de guerra que ya es historia en los videojuegos, Get Over Here. Esa arma no es solo para verse bien, es una extensión de su propia voluntad y el símbolo de que cuando el tipo se propone algo, no para hasta conseguirlo. Esa cadena no sirve solo para jalar al rival, es la representación de cómo él mismo está encadenado a su propia venganza. Cada uno de esos poderes nació de un pacto muy oscuro con Quan Chi, siendo al mismo tiempo su mejor herramienta para pelear y su peor maldición. Scorpion es la mezcla perfecta entre artes marciales de primer nivel y un ocultismo muy pesado, entre una tragedia personal que te rompe el corazón y un horror sobrenatural que te pone los pelos de punta. Él es la prueba viviente de que el poder y la maldición son dos caras de la misma moneda que siempre termina bañada en sangre. Ahora, si nos metemos de cabeza en lo que pasa por la mente de Scorpion, lo que vamos a encontrar es un campo de batalla psicológico de los más densos. Es un caos total, una guerra civil que no da tregua dentro de un solo ser. La mente de Scorpion es el choque de dos identidades que se dan de golpes todo el tiempo. Por un lado está el recuerdo de Hanzo Hasashi, el hombre de palabra, el papá amoroso, el guerrero que no traiciona. Y por el otro lado está el espectro, esa entidad que nació del puro odio, que se mueve por unas ganas de sangre que no se calman con nada, y que fue moldeada por años de que le lavaran el cerebro. Esa obsesión por vengarse no es solo algo que lo motiva a levantarse cada día, es como una enfermedad, un vicio que le ensucia cada pensamiento que tiene. Cada golpe que da, por más brutal que sea, es casi como un grito que tiene guardado, un intento desesperado por llenar ese hueco tan grande que le dejó perder a su familia. Es como si tratara de curarse a punta de violencia, pero el dolor, ese no se va con nada. Sin embargo, lo que hace que Scorpion no sea solo un monstruo plano y sin gracia, son esos momentos donde la conciencia de Hanzo logra salir a flote. Son como chispazos de lucidez donde el tipo se cuestiona si todo ese camino de destrucción de verdad vale la pena. Y ahí es donde el personaje se vuelve una tragedia griega. Deja de ser un vengador que no ve nada por la rabia,
y se convierte en alguien que está sudando la gota gorda para reconstruir lo poquito que le queda de humanidad. El punto de quiebre total llega cuando se entera de la verdad sobre Quan Chi. Saber que su venganza estuvo apuntando para el lado que no era hace que toda su estructura mental se le derrumbe encima. Es en ese colapso donde encuentra una nueva base. La furia, antes ciega, pasa a tener una dirección clara. La venganza se transforma en justicia. El dolor se convierte en reconstrucción. Y este viaje de autodescubrimiento, de un monstruo intentando recordar cómo ser un hombre, es lo que hace a Scorpion mucho más complejo que solo el ninja de fuego. Cuando hablamos de sus hazañas, Scorpion tiene un currículum que es, por decirlo menos, brutal y legendario. En la línea de tiempo original, durante el primer torneo Mortal Kombat, Hanzo confronta a Bi-Han, el primer Sub-Zero, consumido por la mentira de Quan Chi. La furia de Scorpion es abrumadora. Al final, le arranca la máscara a su oponente, y sin dudar, lo ejecuta con su Hellfire, quemándolo vivo. Este acto estuvo tan cargado de odio y energía negativa que el alma de Bi-Han fue corrompida, renaciendo más tarde como el espectro sombrío Noob Saibot, un ser de pura maldad. Es decir, la venganza de Scorpion creó otro monstruo. En Mortal Kombat X, después de ser finalmente liberado de la manipulación, Scorpion acorrala a Quan Chi. Ignorando los ruegos de los otros héroes que necesitaban al hechicero vivo, atraviesa el pecho de Quan Chi con su kunai infernal y lo decapita sin dudar, poniendo fin personalmente a años de engaño y sufrimiento. Y quizás una de las hazañas más simbólicas, se convierte en aliado de Kuai Liang, el segundo Sub-Zero y hermano de Bi-Han. Después de descubrir la verdad, Scorpion busca la paz y pide perdón. La alianza entre ellos pone fin a décadas de una rivalidad sangrienta entre los clanes Shirai Ryu y Lin Kuei. Esto no es poca cosa, es romper un ciclo de odio que parecía eterno. En Mortal Kombat 11, el destino lo pone frente a frente con una versión más joven de sí mismo, consumida por el odio. Él se enfrenta literalmente a su propio fantasma y lucha para impedir que el ciclo de venganza sin sentido continúe. Pocos personajes tienen el coraje de enfrentarse a sí mismos de forma tan literal. Scorpion mató, murió, resucitó, cambió destinos y volvió del infierno más de una vez. No es solo un luchador hábil, es una fuerza implacable dentro de la franquicia. Al final de cuentas, el origen trágico, la muerte brutal y la resurrección infernal de Scorpion son el corazón palpitante de toda su saga. Él personifica la pregunta que nos atormenta a muchos: ¿hasta dónde llegarías por venganza? ¿Y qué queda de ti después de que la alcanzas? El viaje de Scorpion nos obliga a reflexionar. Es una advertencia sobre cómo el odio puede consumir todo lo que somos, transformándonos en monstruos peores que aquellos que cazamos. ¿O es la prueba de que, incluso después de la mayor e inimaginable pérdida posible, incluso después de convertirse en un demonio, todavía existe un camino de regreso a la redención? Esta dualidad, esta lucha constante entre el hombre y el monstruo, entre el honor y el odio, es lo que hace que el personaje sea inmortal dentro del universo de Mortal Kombat y en la cultura pop en general. Es más que un ninja con una lanza, es un arquetipo del dolor y la posibilidad de superarlo. Y así cerramos esta disección profunda por la anatomía de Scorpion. Un viaje que nos llevó del hombre de familia Hanzo Hasashi al espectro vengativo del Netherrealm, pasando por un cuerpo quemado y rehecho por la magia negra, una mente atormentada por la dualidad de la venganza y el honor, y una lista de hazañas brutales que cambiaron para siempre las líneas de tiempo de Mortal Kombat. Scorpion nos enseña que la venganza puede darte un propósito, pero es la búsqueda de justicia y paz interior lo que, al final, te devuelve la humanidad. Si sentiste el peso de este análisis, deja tu opinión en los comentarios, dale like, comparte y síguenos para más contenido de este nivel. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, sigue divirtiéndote, y si escuchas un "ven aquí", en medio de la noche, corre, me fui.